En España, por el momento, tenemos personal y recursos suficientes para atender las situaciones que se nos van planteando. Yo siempre les digo, si lo recuerdan, desde el principio, prácticamente cuando teníamos uno o dos casos en España, los 4 criterios por los que guiamos nuestra actuación. El basar las decisiones en la evidencia científica, esto es una cuestión de ciencia, no de otro tipo de planteamientos, y por tanto en la recomendación que nos dan los expertos, los del Ministerio y los de las comunidades autónomas, en hacer un ejercicio de coordinación muy importante con las comunidades autónomas y con los socios europeos e internacionales, el informar con absoluta transparencia y, en cuarto lugar, hacer un seguimiento diario. Por tanto, a día de hoy no tenemos necesidad, nos parece, de adoptar este tipo de medidas. Lógicamente, vamos a ver cómo evoluciona esto. Pero a día de hoy tenemos los recursos necesarios de todo tipo para poder hacer frente a la situación. Pues les dejo con el doctor Simón, si les parece. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Voy a darles por así decir, el parte de la situación y con algunas informaciones, alguna interpretación de algunos de los resultados que estamos teniendo, que es ahora mismo probablemente la parte más complicada de trasladar. A medida que van surgiendo nuevos casos, obviamente el planteamiento es si realmente esto sigue en la línea que estábamos observando hasta ahora o si ha cambiado la tendencia, y la interpretación de los datos correcta es importante. A día de hoy tenemos 589 casos. Eso implica 159 más que de los que teníamos ayer, poco más o menos a la misma hora. La evolución proporcional que estamos viendo en los últimos días es similar. Estamos en torno a un incremento alrededor del 20% diario, lo cual, como está el número de nuevos casos, depende del número de casos previos, eso es esperable que sea así. El problema que tenemos con estos datos es que, pese a que tenemos datos en prácticamente todas las comunidades autónomas, casos en prácticamente todas, sí que es cierto que el 60% de los casos se concentran en 3 comunidades autónomas concretas. El 60% de los casos. Si queremos ir más allá, el 70% se concentran en 4. Es decir, no tenemos una situación en España en la que a nivel de país se pueda pensar en una transmisión generalizada, descontrolada, ni muchísimo menos. Sí que es cierto que en las 3 comunidades se concentran el 60% de los casos, que estos son datos que están disponibles, por lo tanto no tienen ningún misterio, son Madrid, País Vasco y La Rioja. Sí que es cierto que son situaciones hasta cierto punto diferentes. En La Rioja tenemos un único foco, los casos están en principio asociados todos a este único foco, un foco no fácil de controlar, ya les ha comentado el ministro que se han tomado medidas para asegurar que las personas que tienen que estar en aislamiento y las personas que tienen que estar en cuarentena se han tomado, es en un único punto en la comunidad de La Rioja, en Haro. Tenemos luego el foco de Madrid, en el cual es cierto que hay puntos de la comunidad autónoma, varios puntos de la comunidad autónoma afectados, pero el incremento de casos en estas últimas 24 horas, como todos esperábamos, se ha centrado fundamentalmente en un evento que hay en la zona de Valdemoro, asociado a los centros sociosanitarios que fueron afectados hace unos días. El resto de la Comunidad de Madrid, si bien ha habido algunos casos más, lo cierto es que no han tenido un incremento importante de casos y la gran mayoría están asociados a casos ya conocidos, con lo cual están surgiendo de la población de riesgo a la que se le estaba dando seguimiento. No quiere decir que no haya aparecido algún caso que todavía está en investigación y que habrá que valorar con muchísimo cuidado. En el País Vasco, como ya saben también, el problema que tenemos no está tanto relacionado con el número de casos, que también tiene un número de casos relativamente importante, es la segunda comunidad autónoma con más casos, 102, sino por el hecho de que ha habido brotes asociados a profesionales sanitarios en el ámbito hospitalario y que eso ha generado un estrés sobreañadido sobre los profesionales sanitarios asistenciales. Como ha comentado el ministro, toda esta situación en la que estamos todavía haciendo un esfuerzo muy importante por tratar de reducir y controlar al máximo la transmisión del virus, hay un peso muy importante en los servicios de salud pública, que es clave y están haciendo un esfuerzo realmente importante, pero es cierto que en 2 o 3 lugares, de hecho en las comunidades con mayor
número de casos, que en concreto son en la Comunidad de Madrid y el País Vasco, en las que concentran a los casos en tratamiento o en aislamiento en una serie de hospitales, obviamente también hay en esos puntos concretos una presión sobre los servicios hospitalarios, pero hasta ahora se está consiguiendo mantener porque el servicio, los sistemas nuestros son suficientemente sólidos como para hacerlo. Lo que no quita para que, obviamente, los médicos en los hospitales con más casos no puedan tener una percepción, una sensación de un incremento quizás mayor del real en la sociedad. Estos hospitales, obviamente, están reforzándose, las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo para poder sobrellevar esto sin mayores problemas. El sistema es suficientemente sólido como para hacerlo, pero sí que es cierto que la percepción, como les comentaba, pues es obviamente diferente en aquellos lugares donde se están tratando muchos casos que en aquellos donde se estén tratando pocos. Dicho eso, tenemos alternativas importantes que están ya previstas y que están, de hecho, disponibles en la página web para que las comunidades autónomas tengan más facilidad a la hora de gestionar esta avalancha de casos, o avalancha tampoco sería la palabra, este número importante de casos que pueden llegar a los hospitales.